Vamos a ver cómo crear un sistema de auditoría por columnas para nuestras aplicaciones que utilizan Entity Framework Core. La idea es que queremos que cada vez que se cree o actualice un registro en nuestra base de datos, se guarde la hora de la operación y el usuario que realizó dicha operación. A esta auditoría le llamamos auditoría por columnas porque consiste en que cada tabla va a tener columnas que indiquen el usuario que ha creado el registro y el último usuario que modificó el registro, además de indicar las fechas en que dichas operaciones ocurrieron. Esto es diferente a una auditoría por tablas, donde tenemos una tabla especializada de auditoría donde se guarda un histórico de los cambios de cada registro de cada tabla del proyecto. Con Entity Framework Core podemos automatizar esta auditoría por columnas, de tal modo que no tienes que andar codificando el colocar el usuario que ha realizado la operación en cada lugar donde actualices o insertes un registro, sino que podemos centralizar esta operación en un solo lugar, para que funcione siempre. Vamos a hacer este ejemplo en una aplicación de ASP.NET Core MVC con Entity Framework Core 2.2, con su sistema de usuarios. Sin embargo, lo que vamos a aprender aplica para todo tipo de aplicaciones de .NET que utilicen Entity Framework Core. Comenzaremos con una aplicación de ASP.NET Core. Vamos a darle acá y vamos a darle a Next. Le vamos a poner Auditoría Entity Framework Core. Claro está que el código de este proyecto lo vamos a colocar en GitHub, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Vamos a escoger Web Application Model View Controller y vamos a configurar un sistema de usuarios. Vamos a darle Individual User Accounts y vamos a escoger In-App. Vamos a darle OK y vamos a darle a Create. Cuando se cree la aplicación podemos presionar el control F5 solamente para ver que todo funcione. Vamos a ejecutar la aplicación y vamos a intentar crear nuestra base de datos a partir de ella. Aquí tenemos la aplicación, vamos a registrarnos. Vamos a colocar un email cualquiera, digamos felipe@hotmail.com, que no es mi email. Vamos a colocar un password que respete la regla de passwords de nuestra aplicación, que tiene que tener mayúsculas, minúsculas, números y carácter no alfanumérico. Vamos a darle a registrar, nos va a dar un error, le vamos a dar a aplicar migraciones, vamos a refrescar la página y vamos a hacer lo mismo, le damos a registrar y ya tenemos nuestro usuario registrado, así que nuestra aplicación está funcionando. Ahora vamos a iniciar con nuestro ejemplo. Como te decía, cada tabla de nuestra base de datos va a tener columnas de usuario creación y fecha creación. Dado que esto significa que cada uno de nuestros modelos va a tener esas propiedades, pues vamos a utilizar Code First o código primero con Entity Framework Core. Vamos a empezar creando una clase abstracta en la carpeta Models. Vamos a venir acá, vamos a hacer clic derecho, agregar clase, le vamos a llamar entidad. La vamos a hacer abstracta porque no queremos que nadie instancie esta clase. Y vamos a colocar las siguientes propiedades. La propiedad ID, que va a ser la llave primaria de cada uno de nuestros registros. Un string que va a contener el nombre del usuario que ha creado el registro. Un DateTimeOffset, que va a tener la fecha de creación, fecha y hora de creación del registro. Y lo mismo vamos a hacer para los datos de modificación del registro, usuario modificación y DateTimeOffset para la fecha y hora de modificación. La clase entidad debe ser la clase base de cualquier modelo de nuestra aplicación al cual le queramos aplicar la auditoría por columnas de manera automática. Vamos a suponer que tendremos un modelo persona. Para tener un ejemplo sencillo, vamos a decir clase persona en nuestra carpeta Models. Vamos a heredar de entidad y le vamos a agregar una propiedad, por ejemplo, el nombre de la persona. Ahora lo que vamos a hacer es crear un controlador con sus vistas para poder tener un CRUD de persona. Para eso vamos a crear un controlador utilizando scaffolding. Vamos a venir acá, agregar, controlador. Vamos a escoger MVC Controller con vistas y utilizando Entity Framework. El modelo de la clase va a ser persona y el contexto de datos va a ser ApplicationDBContext. Vamos a generar las vistas y vamos a dejar estas dos opciones seleccionadas también. El nombre del controlador será PersonasController. Eso está bien y vamos a darle a agregar. De esta manera se ha creado nuestro controlador personas con sus acciones para ver el índice de las personas, el detalle de una persona, crear una persona, actualizar una persona, etc. Y además, claro está, se han creado las vistas. Aquí podemos ver en Views Personas que se han creado todas las vistas necesarias. Algo que debemos hacer es venir, por ejemplo, a Create
y debemos remover los controles de usuario creación y fecha creación y usuario modificación, porque eso queremos que se coloque automáticamente. Así que vamos a borrar todo esto. Debemos dejar el botón create y vamos a hacer lo mismo con edit. Vamos a venir acá. Vemos que tenemos el nombre del usuario, el ID del usuario, pero ya a partir de aquí queremos borrar todo. Fecha creación, usuario modificación y fecha modificación. Y dejamos el botón salvar. Otra cosa que tenemos que hacer es venir a Data, Application DB Context y cambiar persona por personas para que se vea bien el nombre de la tabla en plural. Ahora debemos agregar una nueva migración. Esta migración va a contener nuestra nueva tabla personas. Para eso debemos venir al Package Manager Console. Si no lo ves aquí abajo, vas a tener que venir hacia Tools, NuGet Package Manager Console. Y aquí vamos a escribir el comando para agregar una migración. Add Migration, digamos agrego tabla persona. Es claro que si tú estás utilizando el .NET CLI, vas a tener que utilizar el comando apropiado en el .NET CLI. Vemos que el build ha fallado. Vamos a compilar y vamos a ver qué ocurre. Lo que debimos hacer es no cambiarlo directamente, sino hacer un refactor. Presionamos Control R y cambiarlo por personas. Esto hace que se cambie en todos los lugares persona por personas. Ya con esto nuestra aplicación debe de compilar. Vamos a compilar la aplicación. Vemos que está todo bien. Regresamos al Package Manager Console, volvemos a escribir el mismo comando y presionamos Enter. Y esta vez ya sí se ha creado la migración. Ahora vamos a aplicar esa migración en nuestra base de datos. Para eso vamos a utilizar el comando Update Database. Nuevamente, si tú estás utilizando el .NET CLI, debes utilizar el comando apropiado para el .NET CLI. Ya con esto tenemos la tabla personas en la base de datos. Vamos a ir al Layout y vamos a crear un link para poder acceder a nuestra vista de personas. Vamos a venir a Layout. Vamos a venir acá abajo. Vamos a buscar los links que tenemos acá. Vamos a copiar este. Y lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá y vamos a buscar el controlador personas, que es el controlador que acabamos de crear. Ya con esto, si corremos la aplicación, presionando control F5, vamos a ver que aquí dice Home. Vamos a cambiar esto. Vamos a colocar personas acá. Vamos a regresar, vamos a actualizar. Y vemos que tenemos personas acá. Si venimos acá, vemos que se nos muestra que no tenemos ninguna persona. Y si le damos a crear nuevo, vemos que podemos colocar el nombre de la persona y podemos crearla. Sin embargo, todavía no hemos hecho la función que va a llenar la información de usuario y de fecha de creación y modificación de nuestros modelos. Así que vamos a hacer esto. Básicamente lo que haremos es que vamos a escribir una función que se ejecute cada vez que vayamos a insertar o actualizar un registro. Esto lo podemos hacer sobreescribiendo el método SafeChangesAsync del Application DB Context. Decimos el SafeChangesAsync porque si venimos a nuestro Personas Controller, vamos a ver que en general estamos utilizando SafeChangesAsync para grabar de manera asíncrona nuestros registros en la base de datos. Así que vamos a ir hacia el Application DB Context y vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un override o sobreescribir. Vamos a decir override acá. Debemos hacerlo dentro de la clase. Override por acá. SafeChangesAsync y vamos a escoger este, el que tiene el token. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear una función, vamos a crear un método que le vamos a llamar procesar salvado. Y aquí vamos a hacer un método privado que se va a llamar procesar salvado. Y es dentro de este método que vamos a ejecutar nuestra lógica para asignar el nombre de usuario y hora que ha realizado la operación. Vamos a decir hora actual, vamos a guardar la hora actual en una variable. Vamos a decir datetime offset UTC now, es decir, la fecha actual UTC para que no haya problemas en caso de que nuestra aplicación la utilicen usuarios de distintas regiones del mundo. Lo que vamos a hacer es que vamos a realizar un for each y vamos a iterar cada uno de los cambios que se van a realizar en la base de datos. Vamos a decir change tracker entries, es decir, vamos a iterar las entradas del change tracker y vamos a venir acá, vamos a decir punto where, vamos a traer el enqueue, control punto y vamos a decir entrada punto state entity state added. Esto quiere decir que vamos a filtrar por aquellos registros que queremos insertar en la base de datos. Vamos a trabajar la inserción y la actualización de manera separada. Y vamos a decir
e.entity is entidad. Claro está, porque solamente queremos aplicar nuestra lógica de auditoría para aquellos modelos que hereden de entidad. Por eso yo tengo que decir que la entidad sea del tipo entidad, es decir, de esta clase abstracta que creamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la entidad, vamos a decir item.entity y lo casteamos como una entidad. Y básicamente desde acá yo solamente tengo que decir fecha creación igual a la hora actual, que es la variable que creamos hace un momento, usuario creación. Por ahora yo voy a poner un string vacío. Vamos a trabajar con el usuario creación y usuario modificación en un minuto. Vamos a concentrarnos en colocar la información de la fecha y la hora de la operación. Vamos a decir hora actual acá. Y entidad usuario modificación, también un string vacío. Esto que hicimos acá arriba lo vamos a repetir, pero ahora para cuando el registro esté siendo modificado. Vamos a decir modified, que quiere decir modificado. Y aquí lo que haremos es más o menos lo mismo, solo que evitaremos cambiar la fecha de creación y el usuario creación. Solamente nos concentraremos en la modificación, fecha y usuario. Algo que a veces debemos hacer es decir property, name of, entidad fecha creación, is modified igual a falso. Así nos aseguramos de que nunca se modifique la fecha de creación mientras estemos modificando un registro, porque de hecho no queremos que se modifique la fecha de creación ni el usuario modificación cuando estemos modificando un registro, así que estamos diciendo que estos campos no deben de ser actualizados. Ahora vamos a trabajar con la data del usuario. No sería correcto que colocáramos aquí directamente el HTTP context o la clase que sea que nos ayude a buscar el usuario que ha realizado la operación. Esto es porque estaríamos creando una dependencia sin necesidad entre nuestro ApplicationDB context y el HTTP context. Piensa que esto hace que tu ApplicationDB context esté limitado a ser utilizado en un ambiente de ASP.NET. Podemos utilizar el principio de inversión de dependencias, que dice que debemos depender de abstracciones, no de tipos concretos. Esto para asegurarnos de tener una relación débilmente acoplada entre nuestro ApplicationDB context y el mecanismo de obtener la identidad del usuario actual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que haremos es crear una interfaz que servirá como abstracción para cualquier clase que nos provea la información del usuario actual. Vamos a venir acá, vamos a cerrar casi todo esto, excepto el ApplicationDB context, close all but this, podemos darle a colapsar todos y vamos a venir hacia acá, podemos crear una nueva carpeta, le podemos llamar helpers por ejemplo, y aquí podemos colocar una interfaz. Vamos a darle a new item, interfaz, le llamaremos iServicio usuario actual. Y dentro de esta interfaz vamos a colocar la asignatura obtener nombre usuario actual. Y va a devolver un string, claro está. Luego vamos a crear una clase que implemente esta interfaz. Vamos a venir acá, vamos a crear una nueva clase que se va a llamar servicio usuario actual, que va a implementar iServicio usuario actual. Vamos a implementar la interfaz y vamos a ver qué tenemos que hacer para obtener desde aquí el nombre del usuario actual. Para eso utilizamos un servicio de ASP.NET Core que se llama iHTTP Context Accessor, así que vamos a inyectarlo. El iHTTP Context Accessor, como su nombre lo indica, nos permite acceder al contexto HTTP de nuestra aplicación desde cualquier clase. Fíjate que no estamos en un controlador, sino que estamos en una clase cualquiera. Vamos a decir iHTTP Context Accessor, vamos a traer este namespace, le vamos a poner este nombre a la variable y la vamos a inicializar como un campo. Y si queremos podemos agregar un null check, aunque esto siempre debería ser servido, sobre todo desde una aplicación de ASP.NET Core. Y básicamente este método es una sola línea de código que va a decir HTTP Context Accessor, HTTP Context, usuario, identity, name. Si quieres puedes agregar un condicional para revisar si el usuario está autenticado, pero nosotros simplemente lo dejaremos así. Ahora debemos ir hacia nuestra clase Startup, hacia nuestro método ConfigureServices y vamos a agregar el servicio que acabamos de crear. Vamos a asegurarnos de que estamos en ConfigureServices y vamos a decir services at transient y servicio usuario actual, servicio usuario actual. Entonces cada vez que pidamos un servicio de usuario actual se nos va a devolver esta clase. Ya con esto podemos ir hacia nuestro ApplicationDB context, el cual tenemos por acá.
Y lo que vamos a hacer es que vamos a inyectar ese nuevo servicio que hemos creado. Vamos a venir al constructor de la clase y vamos a decir y servicio usuario actual. Vamos a presionar, vamos a colocarle un nombre, servicio usuario actual. Presionamos control punto para traer el namespace correspondiente. Control punto de nuevo para crear un campo que podremos utilizar desde nuestro método. Vemos que tenemos un error de inconsistencia de accesibilidad. Eso es porque se nos olvidó declarar esta clase como pública o declarar esta interfaz como pública. Vamos a hacerla pública y vamos a regresar hacia nuestro application DB context y vemos que el error se ha solucionado. Ahora vamos a tomar esta variable que tenemos acá, este campo que tenemos acá, y vamos a venir hacia acá. Ya con eso yo puedo obtener la información del usuario actual sin ningún problema. Fíjate que yo puedo venir acá y colocar este dato en cada una de estas propiedades de nuestra clase entidad. Lo importante de hacerlo de esta manera es que ahora tu application DB context puede ser utilizado incluso con una aplicación de WPF o una aplicación de consola, de nuevo claro con una aplicación de ASP.NET Core como lo estamos utilizando ahora, e incluso desde pruebas unitarias, pues el application DB context no está completamente atado hacia una implementación específica de servicio usuario actual. Eso nos permite flexibilidad. Aquí entonces lo que te decía es que estamos aplicando el principio de inversión de dependencias, que nuevamente dice que debemos depender de abstracciones y no de tipos concretos. Por eso estamos dependiendo de una interfaz que es una abstracción y no de una clase directamente. Ya con esto hemos concluido. Ya podemos presionar control F5 para correr nuestra aplicación y vamos a ver que si vamos a personas y vamos a crear nuevo y yo coloco el nombre de una persona, digamos Fernando, vamos a darle a crear y vemos que Fernando ha sido creado por el usuario felipe@hotmail.com, que es mi usuario, en la fecha de hoy y a esta hora. Y pues como podemos ver, hemos creado un método de auditoría que funciona con cualquier modelo de nuestra aplicación, siempre y cuando este modelo herede de nuestra clase abstracta entidad. Y claro está, podemos probar la edición, podemos venir acá y colocar por ejemplo Fernando 2, vamos a salvar, y como podemos ver se ha actualizado la fecha de modificación pero se ha eliminado el usuario. Si venimos hacia acá, hacia el application DB context, vamos a ver que probablemente aquí dijimos usuario modificación, aquí debemos decir usuario creación. Lo que queremos es que no se modifique el usuario creación. Podemos salvar, podemos correr nuevamente la aplicación. Vamos a ir a personas y vamos a probar nuevamente. Vamos a decir Claudia por acá, crear, vemos que funciona. Vamos a darle a editar, Claudia 3, salvar. Y vemos que ya no se ha borrado esta información y claro, este dato sí se ha actualizado. Fíjate que aquí teníamos que eran las 12:41:18 y aquí son las 12:41:24. Si te gustó este video, por favor, déjame un comentario indicando qué tú quisieras que yo tratara en un futuro tutorial. Gracias.